Buenas noches, mi nombre es Olga Cárdenas, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estoy cursando cuarto semestre de Administración de Empresas. En este video les voy a hablar sobre los conceptos contables. Como introducción del trabajo, entonces la contabilidad es la ciencia y el arte que se ocupa del estudio y análisis de las transacciones económicas y financieras de las empresas, con finalidad de determinar su registro y anotación en los libros contables bajo los principios y normas que lo regulan. En este trabajo se les hablará sobre la definición de la contabilidad, los fundamentos de la contabilidad, cómo se clasifican las cuentas y su naturaleza, qué es partida doble, algunos ejemplos de soportes contables y los conceptos de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, y al final se les dará una conclusión de este trabajo. Dentro de los objetivos es obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre los conceptos de la contabilidad y conocer muy bien el significado de cada concepto para saber registrar en forma clara y precisa todas las operaciones de ingresos y gastos, y egresos para poder proporcionar en cualquier momento una imagen clara de la situación del negocio. La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir operaciones mercantiles de un negocio o de una empresa con el fin de interpretar sus resultados. Los datos que se obtienen permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, también los cobros, los pagos, tendencias de ventas, gastos y entre otros, de manera pues que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. Los fundamentos de la contabilidad son llevar en forma histórica el registro de la vida económica de una empresa, pues para que se beneficie el actual y presente de las proyecciones de la empresa hacia el futuro. El principal propósito que persigue la contabilidad es preparar información contable de calidad y cumplir su cometido de que se auxilia con herramientas como los principios de contabilidad, reglas de evaluación, reglas de presentación, estados financieros, procedimientos, y para que esto se dé, pues se maneja con características como la utilidad, confiabilidad y provisionalidad. Dentro de la clasificación y naturaleza de las cuentas tenemos que se clasifican en tres: en cuentas reales o de balance, cuentas nominales o de resultado y cuentas de orden. Dentro de las cuentas reales o de balance tenemos que se encuentra el activo, el pasivo y el patrimonio. En cuentas nominales o de resultado están los ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción. Y en las cuentas de orden está el deudor y el acreedor. Partida doble es la base de la dualidad económica en la contabilidad y la parte integral de la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más patrimonio, o activo menos pasivo es igual a patrimonio. Hace referencia al sistema de registro de las operaciones contables en al menos dos cuentas, como son el haber, y que se refiere a los recursos disponibles, y el debe, que es el que alude a las fuentes de los recursos. Los soportes contables son muy indispensables, ya que sirven de base para registrar las operaciones comerciales de la empresa o del negocio. Se debe tener en especial cuidado en el momento de elaborarlos. Los soportes contables se clasifican en internos y en externos. Dentro de los internos se manejan facturas de ventas, recibos por cobranza, presupuestos, vales, entre otros. Entre los soportes contables externos se manejan facturas de compra, recibos de pagos efectuados, y etc. Los activos representan los bienes, los derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa. Se clasifican en activos corrientes, activos no corrientes y en otros activos. Dentro de los activos corrientes son los activos que se esperan consumir o vender dentro de los 12 meses que dura un ciclo normal de la operación del emprendimiento. Los activos no corrientes, al contrario de los corrientes, son activos que no tendrán fines de negociación.
Y en los otros activos son los que no se pueden clasificar ni como circulantes ni como fijos, pero son propiedades que la organización tiene y que utiliza para llevar a cabo sus programas. Los pasivos son los que consisten en las deudas de la empresa, que la empresa posee en el balance de la situación. Los pasivos comprenden las obligaciones actuales de la empresa en transacciones financieras pasadas. Dentro de los pasivos se clasifican en pasivos corrientes, pasivos no corrientes y en otros pasivos. Dentro de los pasivos corrientes están deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo menor a un año, proveedores, documentos por pagar, acreedores, gastos pendientes, impuestos, bueno, entre otros. Entre los pasivos no corrientes están las deudas y obligaciones con vencimiento en un plazo mayor de un año. Y en otros pasivos son cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la obligación y proporcionan un servicio que son convertibles en utilidad conforme pasa el tiempo. El patrimonio representa los recursos que los socios o los propietarios han invertido en la empresa. Dentro del patrimonio está el capital autorizado, que es el que representa el capital al cual se puede llegar y es una meta clara para los socios. El capital suscrito es el capital que la empresa está utilizando en el momento para realizar diferentes operaciones. El superávit son las ganancias obtenidas en los ejercicios contables como resultado de las operaciones mercantiles e incluye reservas y utilidades por distribuir. El superávit ganado es el caso de las sociedades cuyo capital está formado por acciones y éstas se revelan y venden a un mayor precio. Las utilidades del periodo representan ganancias netas para distribuir entre los socios obtenidas en ejercicios anteriores o en el presente ejercicio contable. El superávit de capital representa las actividades extraordinarias. Los ingresos es corriente real de las operaciones de producción y comercialización de los bienes. Dentro de los ingresos están los ingresos operacionales y los no operacionales. Dentro de los operacionales, pues estos son los originarios, la venta de bienes o la prestación de servicios. Y los no operacionales son las entradas de dinero provenientes de actividades y transacciones que no corresponden a la principal de la empresa. Los gastos son los que representan las salidas de dinero de operaciones normales de la empresa como extraordinarias. Entre los gastos se clasifican gastos operativos de ventas, gastos financieros y gastos no operacionales. Dentro de los gastos operativos encontramos que son los que desembolso en que incurre la empresa para su desenvolvimiento y operatividad normal y consecuente. Los operativos de ventas son los gastos correspondientes al departamento de ventas, es decir, que tienen que ver una directa o indirecta con las ventas. El gasto financiero son los demás gastos normales y necesarios de la empresa. Y los gastos no operacionales comprenden las sumas de dinero pagadas o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto principal del ente económico. Para finalizar, una conclusión que se sacó de este trabajo es que la información contable es la base para poder cumplir de manera adecuada con todas las contribuciones. Al hablar de información contable, por lo general nos referimos a la forma como el área de contabilidad proporciona datos e informes vía estados financieros, tales como el estado de la situación financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado de variaciones en el capital contable, entre otros estados. Y otros documentos contables como son reportes de cuentas, existencias en los almacenes, inventarios, declaraciones, entre otros. Los conceptos contables son muy importantes ya que nos ayudan pues a llevar una información clara y precisa en nuestra empresa. Muchas gracias, espero pues sea de gran ayuda este video.